Saludos, Dios te bendiga, te habla tu hermano en Cristo, Carlos Andrés Ruiz. Bienvenidos a esta nueva gota de vida. Vamos a hablar hoy acerca de algo que puede parecer a algunos muy incómodo porque se trata de la obediencia. La palabra de Dios nos insta muchas veces al tema de la obediencia. Es algo muy difícil para la mayoría de las personas. Digamos que hay personas que tienen de pronto un poco más sencillo el tema de seguir los pasos, las indicaciones que otros nos dan. Pero a la gran mayoría nos cuesta obedecer. Nos dicen haga esto, haga aquello, haga lo otro y tendemos, la mayoría, quizás de pronto yo solamente, tendemos a decir, oye, ¿por qué? Pero no, ¿por qué no hacemos mejor esto otro? O no me parece. ¿Y quién eres tú para decirme a mí lo que tengo que hacer? Tenemos muchas respuestas siempre relacionadas con esto. Rechazo a cuando se nos da una instrucción. Pero hay algo muy importante y es que para Dios la obediencia es demasiado trascendental. Para Dios es importante que el ser humano aprenda a obedecer su palabra, a obedecer su voz. Desde los inicios, del origen de la humanidad, el ser humano ha venido entrando en altercado, en discusión, en contienda con Dios por el tema de la obediencia. Se obedece a Dios en algunas cosas y en otras no. Quizás es un problema generalizado del ser humano. Sin embargo, los beneficios que nos trae la obediencia a Dios tienen que ver con que Dios no se equivoca con absolutamente nada. Dios indica que algo es pecado, que algo debemos dejar de hacer o alejarnos de ello, es precisamente por nuestro propio bien. Es decir, que cuando nosotros obedecemos a Dios, realmente estamos velando por nuestro bienestar. Porque Dios todo lo conoce, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Entonces nos conviene a todos seguir su palabra. Entonces hay una situación, por ejemplo, de las más memorables de obediencia en la historia de la humanidad, que trajo consigo la mejor bendición, la mayor, la única, la perfecta, la pura y más grande bendición que el ser humano pudo lograr a través de este elemento importante que se llama obediencia. Fue el ejemplo que nos dio nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, entregó su vida. No es que se la quitaron, entregó su vida en obediencia a nuestro Padre Celestial que está en los cielos. Fue obediente, dice la palabra, hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, miren que era una fortuna bastante trágica, bastante triste, lamentable, dolorosa para Jesús. Pero tuvo que ser obediente. ¿Para qué? Para beneficiar a toda una humanidad. ¿Por qué? Porque el ser humano, alejado de Dios, apartado de Dios, no puede cumplir los mandamientos de la ley de Dios. El ser humano no puede vivir una vida agradable 100% sin haber pasado por el perdón y la fe y la creencia en Jesucristo. Es decir, tú y yo hemos pecado de alguna manera, hemos dicho mentiras, hemos blasfemado, en muchas ocasiones hemos codiciado a mujer, el hombre ajeno, en muchas ocasiones hemos mentido, hemos robado de alguna manera. No me diga que porque solamente lo único que ha robado ha sido un chicle en un almacén de cadena, ya eso es, no, es que para Dios es robo, no hay pecados grandes ni pequeños. En algún momento hablaremos de esto. Entonces, si estamos alejados de Dios, entonces nos conviene nosotros acercarnos a Él. Y para eso fue que Jesucristo, siendo Dios Hijo, el unigénito Hijo de Dios, se hizo carne, vino a la tierra y entregó su propia vida, cumpliendo con el plan que el Todopoderoso, el Padre de las luces, el Padre de los espíritus, como dice esa palabra de Dios, diseñó para acercar nuevamente a toda una humanidad que estaba perdida en el pecado. Por cuanto todos pecamos, dice la Biblia, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces, por esto necesitamos el perdón de Dios, y para eso Jesucristo fue obediente. Miren lo que dice en el libro de Mateo,
Gloria a Jesús. Capítulo 26. Por allá a la altura ya del versículo, 32. Entonces Jesús les dijo: vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tienen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? En aquella hora dijo Jesús a la gente: como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos, dejándole, huyeron. Miren que esta porción de la palabra afirma y concluye, aclara una escena muy importante donde Jesús, estando ya dispuesto para ser apresado por los soldados romanos, por los soldados también por el cuerpo de los judíos, fue cuando Judas lo vendió, le señaló a las personas quién era el maestro, quién era que tenían que apresar. Entonces vino Pedro y sacó la espada porque su reacción natural fue defender a su maestro. Entonces fue cuando Jesús aparece y le dice estas palabras: ¿es que acaso yo no puedo orar a mi Padre y Él le enviaría 12 legiones de ángeles para defensa de Él? O sea, es que Jesús, siendo Dios, tenía potestad y gobierno sobre todos los elementos, incluso sobre todo el ejército de los cielos. Pero ¿qué pasó? ¿Qué sucedía? Que es que se debía cumplir lo que estaba estipulado en las Sagradas Escrituras, lo que Dios habló durante mucho tiempo atrás a través de sus profetas, las personas que hablaban en nombre de Dios. Entonces, este acto de obediencia es el que bendice, el que ha venido bendiciendo a la humanidad desde que ocurrió esto, quien partió la historia de la humanidad en dos: antes de Cristo, después de Cristo. Si Jesús no hubiese sido obediente, entonces nosotros ¿cómo estaríamos como sociedad ahora mismo? Sin poder tener una cercanía, una comunión con nuestro Padre Celestial por medio de Él, en el nombre de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Tendríamos un planeta ya completamente destruido, porque el ser humano, sin la fe en Jesucristo, sin el perdón de los pecados, no vendría el Espíritu Santo sobre nuestra vida, que es el que nos ayuda a conducir nuestra vida de una manera adecuada, de la mejor posible, para que no tuviéramos que estar matándonos y seguir blasfemando y seguir mintiendo y seguir anhelando el hombre y la mujer ajena, seguir robando, etcétera, etcétera, etcétera. De esta manera entonces somos salvos por medio de la fe, en Jesucristo. Por medio de Él es que tenemos perdón de los pecados y por medio de Él es que podemos tener comunión con el Padre en el Espíritu Santo. Así que obediencia es una palabra que nos cuesta, pero que debemos aceptarla y debemos interiorizarla en nuestro corazón. Y la mayor obediencia que debemos empezar a analizar y empezar a concientizarnos es en la obediencia a nuestro Padre Celestial. ¿Cómo? ¿Cómo sabemos a quién obedecer? La palabra de Dios, la Biblia. Ahí está la palabra que necesitamos nosotros para seguir como instructivo de vida en esta tierra. Ahí tenemos todo lo necesario para ser salvos, para poder escapar de la condenación por nuestros pecados, recibir a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, acercarnos a Dios en comunión con el Espíritu Santo. Dios te bendiga y Dios te guarde.